Nolik. En este momento, Nolik. Bueno, vamos a entonces a realizar y llevar a cabo nuestra clase del día de hoy. Mil disculpas por el atraso y los inconvenientes. Muchas gracias a los 75 estudiantes que ya se han unido a esta transmisión. Bueno, entonces les decía yo de que estamos ya a las puertas de nuestro primer examen parcial el próximo martes. El día de hoy les envié, antes de iniciar esta clase, les envié pues el último material que es para que veamos un memorial de revocatoria, un memorial de reposición presentado en la vida real, así como el esquema del procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, les puede venir, como son tres, van a ser tres variantes del primer examen parcial. Entonces, en una variante les va a poder venir el esquema del recurso de revocatoria, el esquema del recurso de reposición o el esquema del expediente administrativo. Son bien fáciles los esquemas, ¿verdad? Eso sería con relación a la parte práctica, ¿verdad? Entonces iniciamos la última diapositiva y pues de no alcanzarnos tiempo para ver los esquemas, pues todo lo vamos a ver el día jueves en nuestra última clase, esperando pues haber agotado el contenido. Esta última diapositiva corresponde a los recursos administrativos en la administración centralizada en Guatemala. Entonces, el recurso de revocatoria, y vamos a ver el fundamento legal, la procedencia, la interposición, el procedimiento, la resolución del recurso y el agotamiento de la vía administrativa. Solo permítanme porque no estoy ahorita sí. ¿Dónde está? Me estaba mostrando pantalla y ahí está. Muy bien. Entonces, les decía yo de que estos recursos están debidamente fundamentados en nuestro decreto 119-96, la ley de lo contencioso administrativo. Para iniciar el recurso de revocatoria lo tenemos regulado en el artículo 7. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes ante la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado. Es decir, de las características que yo les comenté, que vimos la semana pasada, es que este recurso se va a interponer ante aquellos funcionarios que todavía van a tener un superior jerárquico como autoridad superior. En un ministerio de Estado puede ser el viceministro, puede ser un director general, puede ser un director técnico, puede ser una jefatura, ¿verdad? Y entonces, este recurso es el que nosotros vamos a plantear ante esta decisión. También les envié, se me había olvidado, una resolución ministerial. Es una resolución, si no estoy mal, del Ministerio de Educación, pero eso lo vamos a ver en la parte práctica. Pues, ¿qué es lo que sucede con el planteamiento de este recurso? Que al nosotros ser notificados de nuestra resolución y que la misma sea desfavorable, entonces a los 5 días max, nosotros vamos a plantear nuestro recurso de revocatoria. Es el nombre con el que va a ir precisamente identificado en nuestro memorial, ¿verdad?
comparezco ante usted a plantear recurso de revocatoria en base a los siguientes hechos. Y ahí pues vamos enumerando los hechos. Doctrinariamente, el denominado recurso de alzada se plantea ante los órganos subordinados y el superior jerárquico del órgano administrativo es quien resuelve. Es decir, en un ministerio de Estado se plantea ante los directores generales o ante un viceministro. Está regulado en los artículos, en los incisos, B y C del artículo 24 de nuestra ley del organismo ejecutivo. ¿Cómo es que está la estructura de un ministerio de Estado? Sigamos. Contra lo resuelto en el recurso por el superior jerárquico del Ministerio de Estado, presidente o gerente del órgano descentralizado o autónomo, no posee esta impugnación o recurso administrativo, por lo que lo resuelto por el superior jerárquico se agota la vía administrativa o gubernativa, es decir, la resolución causa Estado. Lo que yo les decía la semana pasada es una analogía en una resolución jurisdiccional que es cosa juzgada. Acá es causa Estado. Entonces, este recurso de revocatoria va a ser elevado a la autoridad superior y esa es la que va a resolver. Esa es la que resuelve el recurso en definitiva y entonces esa resolución ya nos va a dar pie a nosotros de ese recurso, ¿verdad? Ya nos va a dar pie a nosotros entonces para poder plantear nuestro proceso contencioso administrativo. Pero sigamos con la interposición. La revocatoria se plantea por escrito ante el mismo órgano administrativo que emitió la resolución administrativa, ya que en el expediente se dio origen al mismo y se encuentra allí, en esa dependencia. Consecuencia, el expediente debe ser trasladado al superior jerárquico con informe circunstanciado de conformidad con el artículo 8 para que resuelva el recurso. Es decir, yo, por ejemplo, soy el director departamental de educación y entonces yo recibo el recurso, el memorial. Y entonces yo a los 5 días, más tardar, con informe circunstanciado, ¿verdad? Informe circunstanciado es un informe claro, conciso, simple y llano, ¿verdad? De enumerar cada una de las fases que llevó el expediente administrativo. Esto es muy importante, compañeros, este informe circunstanciado, porque va a ser el relato sucinto de lo que aconteció y lo que sucedió. Y mejor si en cada uno de los hechos relatados se va consignando el fundamento legal que se utilizó. Eso va a dar más fundamentación y más sustento a nuestro expediente administrativo. Para que entonces la autoridad superior, que al final es el que va a resolver, tenga los elementos de convicción claros y precisos, sobre todo para analizar la juridicidad del acto y entonces ya emitir la resolución que tenga. En caso de incumplimiento de traslado del expediente en el plazo de los 5 días, se podrá plantear la acción de amparo famosa que hemos venido hablando, que está fundamentado en el inciso F del artículo 10 de nuestra ley de amparo y exhibición personal. Este será denominado amparo administrativo para obligar a la autoridad a diligenciar en el caso establecido en todo cuanto por derecho otorga. Seguimos. El procedimiento. Antes de entrar al esquema del recurso es preciso tener en cuenta lo siguiente. Primero, la legitimación para plantear el recurso, de conformidad con el artículo 10 de nuestra ley. Será la persona que con el acto o resolución administrativa emitida por el órgano subordinado, la dirección general, el gerente de un órgano descentralizado o autónomo aparezca afectado en sus derechos e intereses por la misma
así como los terceros interesados que con motivo del acto resulten afectados. Es decir, la legitimación prácticamente es una legitimación activa, es decir, a quién le corresponde el derecho para reclamar en ese recurso. Pues vamos a ser todos los interesados en el expediente o una persona individual en el expediente. Y todas aquellas personas que consideren que han sido vulneradas en su derecho. El plazo para plantearlo lo tenemos regulado en el artículo 7. Son 5 días siguientes al de la notificación de la resolución. Este se interpondrá en memorial dirigido a la autoridad quien dictó la resolución administrativa. Por eso les envié 2 formatos, ¿verdad? Para que tengamos mejores elementos y sobre todo un recurso didáctico de la vida real de cómo es que se plantean estos recursos. En este apartado, compañeros, de la interposición o el plazo para plantearlo, yo siempre informo a mis estudiantes que en la vida real los clientes llegan a la oficina de uno al 4º o 5º día que fue notificada la persona. Entonces uno tiene que correr en la elaboración del memorial y este se tiene que presentar en el plazo fatal de los 5 días. Y lo tenemos que plantear por varias razones. La primera de ellas es para interrumpir la prescripción del plazo. Si no presentamos nuestro memorial, el plazo se nos va a pasar. Entonces hay que interrumpir esa prescripción, ¿sí? Segundo, planteándolo nosotros, entonces ya tenemos un chance, aunque tengamos previos, de poder corregir nuestro memorial. Porque no vamos a tener tiempo ni tener los elementos suficientes para poder nosotros redactar. Miren ustedes que esta forma es de verlo de ambos lados. Porque en lo personal, en la vida real, a mí me ha tocado estar de los dos lados. Estar asesorando a los funcionarios cuando se plantean los recursos, ¿verdad? Y estar del lado litigando, planteando los recursos, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, porque si no planteamos nosotros los recursos, el plazo se nos va a vencer. Y luego planteándolo, aunque nos interpongan los previos, entonces nosotros vamos a tener chance de continuar sustanciando nuestro recurso. Porque sin la presentación de este memorial, de este recurso, nuevamente insisto, no se verá entonces agotado el principio de definitividad. El principio de definitividad está debidamente estipulado en la ley de amparo. Es decir, un amparo no se va a otorgar si previamente no se agotaron estos recursos. Pero como ese no es el punto, por eso no está consignado acá. ¿Cuáles son los requisitos del memorial? Artículo 11. De recurso de revocatoria en contra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el que les acabo de enviar y que vamos a ver agotadas estas diapositivas. Sin embargo, ¿verdad? Y al nosotros tener nuestro artículo 11, del cual vamos a solicitar el apoyo de cualquiera de los compañeros conectados a esta transmisión, que alguien por favor nos dé lectura a nuestra ley de lo contencioso administrativo en el artículo 11 para que escuchemos los requisitos que debe establecer como mínimo este memorial. Así es que, Ronnie, adelante, por favor. Buenas tardes. Artículo 11. Requisitos. En el memorial de interposición de los recursos de revocatoria y de reposición se exigirán los siguientes requisitos. 1. Autoridad a quien se dirige. 2. Nombre del recurrente y lugar de donde recibirá notificaciones. 3. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. 4. Exposición de motivos por los cuales se recurre. 5. Sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en sustitución de la impugnada. 6. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no se sabe o no puede firmar,
imprimirán la huella digital de su dedo pulgar derecho u otra que especificar. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, hemos escuchado claramente, al menos yo aquí lo escuché muy clarito, como que si estuviera enfrente a Ronnie. Muchas gracias, Ronnie, por esa lectura clara y precisa, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si seguimos utilizando el ejemplo del Ministerio de Educación, vamos a utilizar la departamental occidente. Señor o señora director o directora departamental de educación de Guatemala Occidente, del Ministerio de Educación. No lleva nombre. Contrario censo a cualquier solicitud, petición, querella o denuncia del Ministerio Público. Para los que trabajan de procuradores, saben que lo que voy a decir no es mentira. Pues el actual fiscal general solicita que lleve su nombre. Señora fiscal general, jefa del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, ¿verdad? No, acá no hay necesidad de eso, ¿verdad? Entonces simplemente con que lleve la leyenda, señor director de la Dirección Departamental de Educación Guatemala, del Ministerio de Educación, Juan Carlos Pérez Díaz, guatemalteco, casado, 48 años, de este domicilio. Me identifico con el Código 1 de Identificación, el Documento Personal de Identificación, y tacarara, si ustedes desean, ¿verdad? Si ustedes desean, porque ahí dice lugar para notificación, ¿verdad? Pues de una vez inmediatamente, ¿verdad? Actúo bajo el auxilio, procuración, dirección profesional del abogado en este caso, ¿verdad? Y podemos consignar el nombre, o si simplemente, ¿verdad? Actúo bajo la dirección y promoción del abogado que me auxilia, quien puede ser notificado en tal dirección, ¿verdad? Tiene que ser una dirección física, porque es acá, como no estamos ante el organismo judicial, pues no tenemos casilla electrónica. Y de hecho, solo el organismo judicial de la Corte de Constitucionalidad tienen implementado casilla electrónica. El Ministerio Público todavía no, PGM tampoco, PDH tampoco, Defensa Pública Penal mucho menos, ¿verdad? Y toda la administración pública, a pesar de que están bajo el procedimiento entonces ¿cómo se llama? La ley antitrámites que les he comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Y entonces no, tampoco están, hay casilleros electrónicos, ¿verdad? Por lo cual tenemos que consignar una oficina o una dirección física exacta, ¿verdad? En donde sobre todo en horario hábil atendan las personas, ¿verdad? Pues consignamos esa dirección, ¿verdad? Razón de mi comparecencia, ¿verdad? Vengo a presentar recurso de revocatoria en contra de la resolución administrativa identificada con número tal y tal y tal y tal y tal, que me fuera notificada fecha tal. Esa fecha tiene que ser exacta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque después en nuestro memorial, en el apartado de las pruebas, ¿verdad? Tenemos que hacer acompañar copia de la resolución, ¿verdad? Se nos notificara, y entonces ahí tiene que versar la fecha en que estamos recibiendo nosotros en cédula de emergencia. O que nos dijeron, mire, ponga su firma, la hora, ¿verdad? Y su nombre. Y a veces algunas oficinas así lo hacen. Y si no, pues imprime detrás de la resolución una cédula de notificación. Porque la persona que nos está notificando, recuérdense que hay fe pública administrativa, que es la que gozan todos los funcionarios y servidores públicos de conformidad con la ley de servicio civil. Entonces, en base a esa notificación, tienen que hacer sus cuentas, ¿verdad? Ya los jurídicos que van a conocer del recurso, ¿verdad? Y en base a los siguientes hechos, ¿verdad? Y entonces ahí ya empezamos. Esta eventualmente
¿verdad? Eventualmente, pero ahora lo que me interesa son más los esquemas, ¿verdad? Pero eventualmente podría venir como una pregunta práctica, ¿verdad? Elabore la introducción de un memorial, de una resolución, y yo les pondría ahí un casito hipotético, y ustedes pues tienen que redactar esas 5 o 6 líneas. Por eso es que les envié los dos formatos, ¿verdad? La revocatoria en contra del Ministerio de Ambiente y la reposición en contra de el Consejo Municipal de Guatemala. Sí, adelante, Maribel. Licenciado, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. Le quiero hacer una pregunta con respecto a esto que nos acaba de explicar. La introducción, entonces, constaría de las 6 líneas hasta Así hechos. Es. Ok, gracias, licenciado. Ajá, muy bien, excelente. ¿Sí, Maribel? Perdón, licenciado, la activé por equivocación. No se preocupe, no hay problema. Muy bien. Presentación de recurso ante el órgano competente. Artículos 7 y 8. Miren cómo es de importante estas clases, estas diapositivas, y no digamos los esquemas. Con eso, con las diapositivas, con los esquemas y su ley en la mano, usted no va a tener problema. Ahora, acuérdense que las leyes no son recetarios de cocina. En la ley no dice échele un artículo 1, luego le echen un artículo 2, córtele un artículo 3, licúe un artículo 4 y tiene su recurso de revocatoria. No, miren, ¿verdad? Estamos utilizando del articulado 11, del artículo 11 ya nos regresamos al 7 y al 8. Todo recurso debe ser presentado ante el órgano quien dictó la resolución, en virtud de que los expedientes se encuentran en los órganos administrativos que dictaron la resolución. En este caso, el recurso de revocatoria, el órgano inferior al superior jerárquico. En cierta ocasión estaba yo de asesor en un ministerio, me reservo el nombre, ¿verdad? Y entonces llegó un abogado de Jutiapa. Muy interesante, ¿va? Porque solo le faltaba al colega, ¿va? Su sombrero, ¿va? Pero iba con su camisa a cuadros, en su cincho de puro cuero, sus jeans y sus botas, ¿va? Y entonces pidió hablar conmigo el licenciado. Yo estaba ocupando en esa ocasión una asesoría en el despacho superior del ministro. Y entonces pidió hablar con un abogado y yo era el que estaba en ese momento por ahí, entonces salí a atenderlo. Sí, fíjese que vine, me dijo, a plantear ante la Dirección General tal un recurso de revocatoria. Así que pasó, fíjese que no me lo quisieron recibir. Ay, bueno, permítanme su memorial, le dije, sí, aquí está, y lo empecé a leer, ¿va? Era en contra de una resolución, no de una resolución, sino en contra de un acto administrativo, de una sesión que cabalmente esa Dirección General realizó, que como consecuencia de sus funciones y sus atribuciones de ese ministerio, personeros o servidores públicos de esa Dirección General fueron a practicar esta reunión comunitaria a Jutiapa. Entonces, no estaban de acuerdo con lo que se decidió en esa acta. Y cuando suscribieron el acta, dice que la mayoría trató de mostrar sus inconformidades con lo que se había levantado en esa acta o lo que se había consignado en esa acta, y los que sí estaban de acuerdo, que eran la minoría, pues inmediatamente suscribieron el acta y la mayoría pidió copia y se les expidió copias, tantas copias quisieron. La cosa era de que ya no mucho me recuerdo si había que hacer junta directiva de algo, un consejo de algo. El asunto es de que pues el abogado representaba a los inconformes de vecinos, que eran la mayoría, y entonces estaban presentando recursos de revocatoria en contra de la decisión en esa acta. Eso constituye recurso de revocatoria.
Pero resulta ser de que esa dirección, por ser nueva, habrá tenido unos 2 o 3 años que se había creado la dirección, pues su personal, empezando por la asistente, las secretarias del director general, pues desconocía de estos procedimientos. Entonces le dije yo, mire, licenciado, no se preocupe, regrésese a la dirección, que ahorita yo voy a llamar a la secretaria para que... Y el licenciado, planchado su memorial, muy bien, llevaba sus copias, llevaba sus pruebas, todo muy bien. Entonces, al retirarse el licenciado del despacho, ¿verdad?, del ministro, pues yo inmediatamente llamé a esa dirección y pedí hablar con el director general. Mire, hablo con fulanito de tal, sí, aquí le saludo del despacho superior. Ah, sí, dígame, licencia. Fíjese que pasó esto y esto y esto y esto y esto. Ah, no se preocupe, no tenga pena. Ahorita le voy a decir a la fulana que reciba al licenciado y que le reciba entonces su memorial. Y así lo hicimos, pero vean ustedes, hay niveles, pues, que todavía esto es desconocimiento y la comunidad que se asesoró bien, pues, por supuesto, ¿verdad? Y que el licenciado se echó su viaje desde Jutiapa, ¿verdad? Presentó su recurso, ¿verdad? Pero con la mala suerte de que en esta dirección, pues, desconocían todo el proceso. O sea, es decir, nos hace falta todavía mucha más educación y cultura jurídica para poder llegar, pero pues afortunadamente, pues yo estaba ahí, ¿verdad? Ustedes sí logró solventarse la situación. Muy bien. Procedimiento en el órgano. Ah, pero entonces le dije yo al director, disculpen, fíjese, le dije que lo que tienen que hacer es y usted al recibirlo tiene 5 días para trasladarlo. Si tiene dudas con cómo se llama, con la ley, mire, abóquese a su asesor jurídico, porque es una dirección general, debe tener asesor jurídico, ¿verdad? Y tiene que tener departamento o dependencia jurídica esa dirección. Total de que sí, efectivamente, como al 4.º día ya trasladaron el expediente, me recuerdo yo, para darle trámite a la persona. Bien, procedimiento en el órgano impugnado. Artículo 8. La autoridad que emitió la resolución impugnada deberá elevar al superior jerárquico con informe circunstanciado dentro del plazo de 5 días siguientes al de la interposición del recurso. Ese informe circunstanciado, como les dije yo, ¿verdad?, debe ser muy sucinto, ¿verdad? Con fecha tal, ¿verdad?, se iniciaron las diligencias a la solicitud del interesado de conformidad con el artículo 28. Con fecha tal se le dio trámite, con fecha tal se trasladó para tal lugar, con fecha tal regresó, y todo así, hasta a hacer, no hay que emitir, en los informes circunstanciados no hay que emitir no hay que emitir criterios de valor, ¿verdad?, sino solo ir en forma resumida, ir informando lo que aconteció. Número 6. El órgano que resuelve el recurso de revocatoria, artículo 2, encontrándose los antecedentes en el órgano que deba de conocer los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes audiencias. Artículo 12. A todas las personas que hayan manifestado interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. Al órgano asesor, técnico o legal. Regularmente los órganos asesores pues, van a ser las oficinas, los departamentos, las direcciones jurídicas, ¿verdad? ¿De quién? De la dependencia que conoció el expediente. También hay un órgano técnico, recordémonos que existen las asesorías técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, sigamos con el ejemplo del Ministerio de Educación. Si en estas direcciones departamentales se encuentra una unidad de autorización de centros educativos privados, pues ellos son los que van a emitir este dictamen técnico, informándole a la autoridad por qué razón se resolvió desfavorable. El órgano asesor, por supuesto, que también va a hacer lo suyo. En este caso, es técnico o legal.
Regularmente solo son dos opiniones o dictámenes técnicos, ¿verdad? Que puede ser el técnico o el jurídico. Según la naturaleza del expediente, esto va a depender, ¿verdad? En base a qué se está sustanciando nuestra solicitud y que por supuesto fue desfavorable. Esta audiencia, cuando la organización no conoce del recurso, carezca de tal órgano, ¿verdad? Es decir, no hay órgano técnico, entonces será solo órgano asesor, jurídico asesor. Y luego a la Procuraduría General de la Nación. Ahí sí, ¿verdad ustedes? Pues ahí es donde más se va a tardar el expediente, porque pues se manda a la Procuraduría, ¿verdad? Y entonces ahí, pues, hay oficinas específicas, ahí está dividida la Procuraduría, asuntos civiles, asuntos administrativos, laborales, penales, amparos, ¿verdad? Entonces va a ir a caer a administrar. Ahí los muchachos tienen mucho que hacer, ¿verdad? Entonces va a entrar a la cola, porque recuérdense que el plazo corre para nosotros los particulares, pero nunca para el Estado, menos para la PG, que es el abogado del Estado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Y de todos modos, muchas veces yo me he topado con que no le quieren dar información a uno del expediente, ¿verdad? Y uno al final le paran dando copia del conocimiento del oficio de cómo se fue del ministerio para la PGN. Y entonces hay bastantes asesores, tanto pesados, ¿verdad? Que le dicen a uno que esperen el ministerio donde lo está tramitando para que ellos le notifiquen, ¿verdad? Porque definitivamente, pues, la carga y exceso de trabajo, ¿verdad? Eso es complicado, ¿verdad? Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente establecido. Es decir, primero se correrá audiencia 5 días al interesado. Si yo soy el interesado, yo soy el abogado interponente del recurso, yo lo que voy a presentar en la evacuación, cuando me notifiquen de la resolución de trámite, se admite para su trámite el presente recurso, ¿verdad? Y entonces, oficíense, ¿verdad? O notifíquense las audiencias que el derecho corresponde, ¿verdad? Entonces, cuando me notifiquen a mí, yo tengo 5 días para entonces exponer mi interés en que se siga sustanciando el recurso. Entonces, yo en forma resumida, esa evacuación, cuando a mí me otorguen esa audiencia, que es una audiencia escrita, todo el procedimiento de los recursos es escrito, nada es oral, ¿verdad? Nada es verbal. Entonces, yo ahí voy a ratificar, ¿verdad? En el memorial presentado, ¿no? Y que se resuelva como el derecho corresponde. Luego el órgano asesor, ¿verdad? Va a evacuar también y va a hacer lo suyo y luego a la PGN o si es un órgano técnico. Plazo de las audiencias, artículo 13, el plazo de las audiencias a las que se refiere el artículo anterior será en cada caso de 5 días. Y esto regularmente es así, ¿verdad? Se me notifica al interesado 5 días. Al órgano técnico o asesor, 5 días. Y a la Procuraduría, 5 días, supuestamente. Pero ya les dije yo que 3 meses es lo más rápido que yo he visto. A veces tardan hasta 6 meses. Tales plazos son perentorios e improrrogables, causando responsabilidad para 1, los funcionarios del órgano administrativo asesor, y 2, para la Procuraduría General de la Nación, si no se evacúan en el plazo fijado. Esto, ¿qué les puedo decir, compañeros? ¿Verdad? Esto lo podemos llamar y definir que es una ley vigente, mas no es positiva con relación a los plazos. Nunca va a ser así. Podemos plantear nuestra acción de amparo, ¿verdad? Honestamente, nunca he planteado la acción de amparo, siempre he sido paciente para poder saber, ¿verdad?
Pero bueno, así la justicia en nuestro país. Diligencias para mejor resolver, artículo 14. El órgano superior de la administración que conoce el recurso tiene la facultad para ordenar antes de resolver el recurso y después que regresó de la Procuraduría General de la Nación, puede practicar diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando el plazo de 10 días para ese efecto. En este caso, el órgano que resuelve puede diligenciar inspecciones oculares, traer a la vista documentos, en otros. Es decir, cuando ya se evacuaron las audiencias, ¿verdad?, que van a ser 3. Entonces, la autoridad, los ministros, el Consejo Municipal, los comités o las juntas directivas de las entidades descentralizadas o autónomas, entonces van a tener esos 10 días. Siempre otorgan por 10 días las diligencias para mejor resolver. Nunca emiten la resolución inmediata. Esto es la vista. Si lo quisiéramos ir viendo analógicamente con lo constitucional, es una vista, ¿verdad? Número 10, resolución del recurso, artículo 15. Dentro de 15 días de realizado el trámite, agotado los 10 días, se dictará la resolución final y la misma deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo 1, revocarla, 2, confirmarla o 3, modificarla. Esos son todos los plazos, el recurso de revocatorio, 5 días para interponerlo, 5 ante la autoridad, quien resolvió nuestra petición. 5 días lo eleva al superior jerárquico, el superior jerárquico da trámite, y si el memorial se ajusta a lo que la ley establece, pues le va a dar trámite. 5 días a los interesados, 5 días al órgano técnico o asesor, 5 días a la PGN, regresa de la PGN, ya están las tres audiencias conferidas, y entonces ahora van a ser los 10 días para las diligencias para mejor resolver. Agotados los 10 días, entonces tenemos 15 días, la autoridad tiene 15 días para emitir la resolución final, que puede ser que revoque la decisión, la resolución del interior y manda a que se emita otra. ¿Y cuál va a ser esa otra? Favorable. 2, la va a confirmar, que la mayoría lo confirma. ¿Por qué es que lo confirma? Porque el no confirmarla está aceptando que el inferior se equivocó. Y si es reposición, peor todavía. Quiere decir que él se equivocó o ella se equivocó. Y 3, puede modificarla. ¿Cómo la podría modificar? Parcialmente, ¿verdad? Entonces, con lugar la solicitud, ¿verdad? Pero, entonces, se autoriza, dice, ¿verdad?, la construcción de establecimiento, ¿verdad? Seguimos con el ejemplo, ¿verdad?, pero no en ese sector del municipio donde lo quiere, ¿verdad? Por ejemplo, sería ahí, esto al final es así como que un gallo o gallina. Si la resolución es revocada, significa que es considerada la medida, por lo que la resolución es favorable. La resolución del particular, puesto que se revocó y se deja sin efecto lo resuelto por el subordinado. Si la resolución es confirmada, 1, cumplir con lo resuelto por el ministro de Estado o el órgano colegiado superior de la entidad descentralizada o autor. La vía administrativa se agotó y no hay nada más que hacer en la esfera de la vía gubernativa. Causó estado, ya la máxima, ya nos estamos notificando. Y 2, acudir a la vía jurisdiccional a través del proceso contencioso administrativo. Artículo 19 de la ley. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de resolución del recurso? Esperar indefinidamente a que el ministro resuelva. El recurrente esperará a que el órgano administrativo resuelva cuando quiera, ¿verdad? Regularmente a los 6 meses archivan los expedientes, que es lo que la ley establece. Si ya no se demuestra interés, la persona ya no llega ni siquiera a preguntar, por lo menos a través de otro memorial, ¿verdad?,
Entonces, si pasan 6 meses, la ley establece el contencioso administrativo, ¿verdad? La ley de lo contencioso establece que la misma se archiva. Amparo contra el litigio administrativo, artículo 16, artículo 137 constitucional. La acción de amparo se presenta de corrido 30 días contados a partir del día siguiente en que se venció el plazo para resolver. Tenía que vencer, pasaron los 15 días, al día 16 yo puedo plantear mi entonces acción de amparo en contra de ese funcionario o en contra del ministro. Voy a tener 30 días ahí para poder presentar. Y el proceso contencioso administrativo por silencio administrativo, es decir, no resolvió el funcionario, ni la revocatoria ni la reposición, pues voy a esperar los 30 días, los mismos del anterior, y entonces eso ya me va a servir a mí para plantear mi proceso contencioso, porque el silencio administrativo es considerado una resolución negativa, ¿verdad? Bien, y este es el esquema del recurso de la revocatoria. Sí, Sofía, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, licenciado. Tengo algunas preguntas del proceso. Cuando dijo que en los plazos 5 días para que el órgano eleve al órgano superior y que este órgano va a decidir si está bien, pues, el informe, el memorial que se interpuso del recurso de revocatoria. ¿Ahí cuánto tiempo tiene para decir que está bien ese memorial? Va, muy bien. Los primeros 5 días, recuérdeme para aclararle. 5 días que la persona tiene para interponer el recurso. Luego 5 días tiene el órgano para elevarlo, el Ahí está bien, ahí recurso al estamos órgano bien. superior. Ahí estamos bien. Ajá. Y luego, antes de que les dé 5 días de audiencia a la parte interesada, ¿cuánto tiempo Los previos, para el previo. para el previo? Si nos interponen previo, porque la resolución puede ir así, ¿verdad? Previo a darle trámite al recurso de revocatoria presentado por fulanito de tal, debe realizar 2 puntos. Por ejemplo, no acompañó la representación legal y es una persona jurídica. Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que usted acreditar la representación legal de una persona jurídica? A través de una fotocopia simple o legalizada del acta notarial de nombramiento o de una certificación, ¿verdad? Si es una asociación, del Registro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, y si es mercantil, pues entonces una certificación de la inscripción en el registro mercantil. Esas son las formas de que puede acreditar la representación legal de una persona jurídica. Es decir, la persona presentó el recurso de revocatoria como una persona jurídica, y entonces sí es cierto, él es el presidente o él es el gerente de la empresa mercantil, o de la sociedad, pero no acreditó esa representación y presentó solo así su recurso. Se lo van a dar como un trámite, pero previo tiene que, pues, con otro memorial. Para eso no hay plazo, ¿sí? No hay plazo. Sí hay plazo perentorio de 30 días. Siempre va a ser la constante los 30 días. No se nos pueden pasar esos 30 días. Por supuesto, a nosotros nos interesa, entonces mejor si lo presentamos a los 2-3 días, ¿verdad? La evacuación. O sea, eso va a depender del previo que nos interponga, Sofi, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquier, ¿verdad? Motivo, razón o circunstancia, ¿verdad? Hay que cumplir y evacuar con eso, ¿verdad? En lo jurisdiccional es muy común, y ahí es como va uno perfeccionando sus memoriales, ¿verdad? Entonces, no hay plazo, pero no pueden pasarse de los 30 días. ¿De acuerdo? De acuerdo. Diga. Otra consulta. Se menciona que otra parte es la PGN, pero no entendí cuál es su intervención. La PGN, recuérdense que la Procuraduría General de la Nación es el órgano asesor jurídico del Estado. Otra de las formas de decirlo es que es el abogado del Estado.
todos los intereses que se ventilen donde el Estado tenga que ver, incluyendo los recursos, porque los funcionarios de empleados públicos, en nombre del Estado de Guatemala, es que están resolviendo, son intereses del Estado. Y en todos los intereses del Estado debe de dársele audiencia a la PGN. ¿Verdad? Entonces, se va a ir a la PGN porque la PGN va a examinar también todo el expediente. Inclusive la PGN puede resolver en su dictamen, ¿verdad? Porque es un dictamen el que va a emitir sobre el expediente. La PGN va a decir, inclusive le pueden mandar la plana al órgano ejecutivo. No, ¿verdad? No resolvieron conforme a derecho en base a tal y tal. Este tipo de dictámenes son dictámenes jurídicos, evidentemente, que van a examinar la juridicidad del acto. Por eso es que se va a la PGN. Y si ese dictamen de la PGN, el funcionario no va a resolver el recurso. Por eso es que se tiene que ir a la PGN. Miren, yo ya no les quise mandar la ley ni el reglamento de la PGN porque ya es mucho, ¿verdad? Entonces, y luego entran así como en ansiedad de que, pero si va a venir y que no sé, de ahí me están preguntando. Entonces, por eso no se los quise enviar para no saturarnos con mucha información. Pero básicamente, esa es la forma o esa es la fundamentación bajo la cual tenemos que enviar recursos revocatorios, recursos de reposición a la PGN para que resuelva. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y por último, una última cosita, cuando dijo que las 3 formas de resolver, una era modificar y que era gallo gallina, es porque va a decir que sí estuvo bien lo resuelto por el órgano, pero con alguna Es correcto, modificación. así es. Correcto, ok, gracias. Así es. Sí, los 3 criterios, ¿va? Puede confirmarla, puede revocarla o puede modificarla. Muy bien, Sofi, excelentes preguntas. Ahora, miren, tengo también una diapositiva con el recurso de reposición, que es todo esto explicado básicamente igual, ¿verdad? Solo que lo único que va a cambiar, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es los 5 días que el inferior tiene para presentarlo al superior jerárquico. ¿Por qué? Porque ya no lo planteamos ante esos órganos, lo vamos a plantear ante el órgano superior porque él fue el que decidió. Entonces, esos 5 días ya no están. Y ahí todo lo demás sigue igual, ¿verdad? Por eso es de que en la reposición es más fácil poder ya digerirla y la única diferencia es que no hay 5 plazos intermedios porque se plantea ante el superior jerárquico que emitió la resolución, ¿verdad? Y su nombre se llama revocatoria. Reposición, perdón. Es en contra de los ministros, en contra de las juntas directivas, de los comités ejecutivos, de los consejos, en este caso municipal, etcétera, y demás, ¿verdad? Creo yo que es bien entendible, ¿verdad? Y les voy a también, ya vamos a ver ¿cómo se llama? El esquema. Déjenme entonces buscar esa presentación solo para que vayamos al final de la misma.
Bien, muy bien. Aquí tenemos el recurso de reposición. Van a ver ustedes que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Reposición, así es, ¿verdad? Medios de impugnación, doctrinamente, es fundamento legal, van los mismos artículos, van de la mano, como el de la revocatoria. La procedencia, ¿verdad? Órgano administrativo, que es el superior jerárquico, la interposición, de conformidad con se interpone directamente ante la autoridad. El procedimiento, artículo 10, igual que el otro. Plazo para plantear son 5 días. Requisitos, el artículo 11 que ya nos leyó nuestro compañero, presentación de recursos. El procedimiento aquí, 5 días de cada audiencia. A los terceros interesados, al órgano técnico asesor y a la Procuraduría General. Diligencias para mejor resolver y 20 días. La resolución del recurso, 15 días. Si el órgano administrativo superior no decreta diligencias para mejor resolver, el plazo inicia desde el momento que el expediente regresa de PGN con el dictamen respectivo. En ese momento, el expediente se encuentra estado a resolver exactamente igual, ¿verdad? Las mismas consecuencias de la resolución, y acá está el esquema, ¿verdad? Este también se los voy a compartir, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Del procedimiento anterior. Les voy a, ahora vamos a, aprovechando que todavía tenemos un par de minutitos, los esquemas anteriores junto con exactamente esta presentación. Vamos a ver. Ya los ubiqué, disculpe. Aquí está el que ahorita nos interesa. Este es el de revocatoria. Miren, compañeros. Vamos a jalar esto un poquito para acá. Y aquí está la revocatoria. Recurso de revocatoria contra las autoridades subordinadas de los órganos ejecutivos, 5 días para plantear. Si no pueden hacer esquema, mi consejo es que empiecen a practicar este esquema para que se les vaya quedando. Si no, pueden hacerlo por paso. Paso 1 iría a este cuadrito. Paso 2, este siguiente cuadrito. Paso 3, paso 4, paso 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero miren, 5 días para plantear, 5 días para elevarlo al superior jerárquico, 5 días, ¿verdad? Que lo tiene que darle trámite, ¿verdad? 5 días a la audiencia de los interesados, 5 días al órgano técnico asesor, 5 días a la Procuraduría General de la Nación, 10 días diligencias para mejor resolver, 15 días para resolver el recurso. Y entonces
Si se revoca, la resolución es favorable al recurrente. Si se confirma, es desfavorable, se agota la vía administrativa, la resolución causa estado. Si no se resuelve, pero esto ya es para que privado, ¿verdad? Pero básicamente sería 1, 2, 3, 4, porque en un mismo numeral se pueden ir estos 3, 5 y 6, ¿verdad? Este es el recurso de revocatoria. Ahora veamos el de reposición. El de reposición es exactamente lo mismo. 5 días para plantearlo directamente ante el superior general. Como el expediente está en el órgano que resuelve, no hay procedimiento intermedio. Trámite ante el órgano que resuelve, 5 días a los interesados, 5 días al órgano técnico asesor, 5 días, aquí se me dieron los 5 días a la PGN, y la resolución del recurso, ¿va? 10 días para diligencias para mejor resolver y 15 días. La resolución del órgano se revoca, es favorable, si se confirma es desfavorable, y si no se resuelve el amparo contencioso, ¿verdad? Eso es básicamente los dos esquemas, o como les dije, ustedes pueden hacer a la hora del examen que les toque estos esquemas en la parte práctica, pues número 1, ¿verdad? Interposición del recurso a los 5 días, en el plazo de 5 días de la notificación del recurso. Número 2, tal cosa. Número 3, número 4 y así sucesivamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda en relación a los esquemas y al procedimiento. Que hable hoy o que falle para siempre. De todos modos, el día jueves vamos a hacer una revisión, no solo de los memoriales, sino también de los esquemas. Y adelante, Sofía. Gracias, Lick. Perdone, otra duda. Cuando en la revocatoria nosotros planteamos el recurso con quien resolvió y que lo que resolvió no nos... ¿Se me escucha? Se fue, se frizó y se fue. Nuevamente, por favor. Bueno, cuando nosotros planteamos el recurso de revocatoria, lo planteamos con el órgano que nos resolvió y que nosotros percibimos injusto, ¿verdad? Así es. Ellos lo elevan con el superior jerárquico. Es decir, en un ejemplo, a ver si comprendo, si nosotros estuviéramos en un ministerio y fuera el director el que nos resolvió injustamente, nosotros lo interponemos con él, y luego él lo tiene que elevar al viceministro. Al ministro. Al ministro. Acá, qué buena pregunta. Los viceministros ni la flauta tocan. Ellos ni siquiera, ni por enterado, ni nada. El despacho superior, si quiere, le va copiando para que tenga conocimiento. Pero de ahí es el director general con el ministro. Y luego el ministro se queda con la parte que planteó el recurso, con el afectado, ¿verdad? Ok. Y otro ejemplo en otra institución solo para, o sea que cuando se dice órgano superior es la máxima autoridad. O sea, por eso es que yo he estado diciendo que si estamos en CDAG, el gerente de CDAG es el inferior. O una asociación de las que están adscritas a CDAG, por eso hay un compañerito, creo que trabaja en CDAG o en el COC, que él ha estado pidiendo que demos ejemplos del deporte, ¿verdad? Entonces, la máxima autoridad en CDAG es el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ¿verdad? Y en el Comité Olímpico Guatemalteco es el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, ¿verdad? Son las máximas autoridades. En el Consejo Municipal es el Consejo Municipal, las municipalidades, ¿verdad? Los inferiores es el alcalde, son el secretario municipal, es el tesorero municipal, son cualquier funcionario intermedio en una municipalidad, ¿verdad? Perfecto, Lick, gracias. Maribel, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Solo quisiera hacerle una pregunta con respecto a la preparación para las evaluaciones. Hemos visto elementos y características de recursos administrativos, procedimientos y expedientes,
justicia delegada y retenida, resolución, reposición y revocatoria. Hemos visto esquemas de recursos, reposición y revocatoria, plazos, audiencias, informes circunstanciados, resolución final. Estos serían los temas que vamos a ver en este examen, ¿verdad? Sí, sí, mire pues. Miren pues, yo los entiendo porque aflige el examen, ¿verdad? El examen ahorita es de 30 puntos, ¿sí? Va a venir una parte teórica, van a venir 2 series de pregunta de selección múltiple, de subrayar A, B o C. Si usted estudió con sus diapositivas, por lógica jurídica, va a seleccionar la correcta. Pero si no estudió, nunca se mete a los enlaces, nunca va a clases como sucedió la semana pasada, ¿verdad? Entonces, usted va a dar de Team Marín, de Dopen, güey, fue. Luego viene de falso verdadero, que también es de lógica, ¿verdad? Con todo el contenido. Y luego vienen 10 puntos de parte práctica, ¿sí? Entonces, todavía nos falta ver los memoriales y nos falta ver el esquema del expediente administrativo. Y me gusta dejar toda la parte práctica de último para que les quede más fresquecita para el examen. Entonces, les puede venir una revocatoria, les puede venir una reposición, un esquema o el expediente administrativo. Ahí les mandé el esquema. Y el casito este que les estoy diciendo, pero todavía no sé si se les voy a poner o no, ¿verdad? Puede ser que les ponga el esquema y el esquema tenga el valor de 10, ¿verdad? Eso todavía lo estoy, como la evaluación hasta el día martes, ¿verdad? Pero básicamente así sería, Maribel. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por aclarar. Le agradezco. No hay pena. ¿Alguien más? Bueno, bien. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Entonces, agradezco la paciencia y las disculpas del caso por todos los atrasos y los inconvenientes realizados con la transmisión y la señal, esperando que no vuelva a suceder. Les queda el resto del tiempo para un pequeño break y nos vemos el día jueves en este mismo lugar, en esta misma transmisión. Que descansen y pasen feliz noche, muchas bendiciones y buen provecho. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, no van a haber leyes, ¿verdad? Y buenas noches.